Muy buenos días, vamos a comenzar nuestra sesión. Esperemos que vaya llegando más gente y que podamos ir también atendiendo. Y del tema del que yo quería hablarles hoy es el tema de la antropología platónica, ¿no? Y para ello me voy a basar en uno de sus diálogos más interesantes, que seguramente ya lo están escuchando porque está dentro de las actividades de la asignatura, que es el Fedón de Platón. Este diálogo es un diálogo súper interesante porque en este diálogo podemos encontrar parte de la filosofía madura de Platón. Vemos incluso ya ciertos elementos del pensamiento maduro de Platón, donde Platón ya no simplemente está enunciando lo que Sócrates decía, sino que ya está elaborando un pensamiento mucho más profundo, mucho más propio, por decirlo más que profundo, diría yo, eh, en fin, este es un diálogo muy interesante. Pongámoslo un poquito en contexto, ¿no? Si nosotros tuviéramos que situarlo, digamos, cara a otros diálogos, cara, por ejemplo, a los diálogos socráticos, que ya hemos estudiado en la apología, por ejemplo, ustedes leyeron la apología, entre otros diálogos que han estado leyendo, eh, este diálogo sería un diálogo justo posterior a la apología, pero también posterior a otros diálogos como el Critón. El comienzo de este diálogo digamos, este diálogo sería la narración del último día de vida de Sócrates. ¿Qué ha pasado? Lo condenan en la apología, de hecho no lo pueden matar, no pueden ejecutar la condena de forma inmediata y entonces Sócrates se tiene que quedar en la cárcel durante un cierto lapso, todo esto por una cierta tradición donde mandaban, digamos, Teseo había comprometido, digamos, que que cada año se hacían una serie de festividades, que durante esas festividades no, la ciudad se tenía que mantener pura y que por tanto no podían matar a nadie en esa época, y digamos que justo el día que condenan a Sócrates, justo ese día inician esa festividad. Entonces, esa es la explicación que Platón da, o que, mejor dicho, Fedón, ya en el diálogo, digamos, siguiendo la ruta del diálogo, Fedón da de por qué no matan a Sócrates de forma inmediata, ¿no? Ahora, ¿qué elementos vamos a ver en este diálogo que son muy interesantes? Una cosa que me parece que es fabulosa es que aquí ya no estamos con, digamos, este tipo de diálogos donde es el viejo Sócrates que está dialogando con jóvenes o que se está acercando a jovencitos o que está dialogando con algún sofista como Protágoras, como Gorgias, ¿no? O como Trasímaco, en fin. Aquí estamos ya con los discípulos más cercanos que lo están yendo a ver el último día de su vida, ¿no? Y que ellos saben que es el último día de su vida y que de hecho ya han intentado, esa es la trama, digamos, del Critón, ya han intentado en otro momento tratar de convencerlo para que Sócrates torza su brazo, por decirlo de alguna forma, y pues digamos, les acepte la posibilidad de que puedan ellos sobornar a los jueces, a los guardias, para que Sócrates pueda escapar de la cárcel e irse y vivir tranquilamente en Tebas. Pero Sócrates, ya en el Critón dice, explica por qué eso no sería correcto, y ese toda esta, digamos, vivificación de las leyes, donde las leyes le reclaman qué pasaría si él se escapara, pues de alguna forma él estaría renegando también de toda su propuesta filosófica, pero también estaría cometiendo una injusticia. Y para Sócrates es clarísimo que es mejor padecer una injusticia que cometerla, ¿no? Eso se puede dar varias explicaciones, como ya lo hemos mencionado en algún momento. Ahora bien, ¿aquí qué va a pasar? Ya intentaron por todos los medios tratar de convencerlo para que se fugara. Aquí dicen, bueno, ya, a ver, son los alumnos que lo han acompañado durante ya muchos años, que es gente que se ha acostumbrado a discutir con Sócrates y que probablemente está discutiendo a la altura de Sócrates. Y para mí eso es algo que es muy interesante porque entonces ya no es un joven que tiene ciertas ocurrencias o que tiene cierta reparo como en decir algunas cosas, sino que más bien ya son discípulos de Sócrates que están tratando de hacer ese último esfuerzo por tratar de persuadir a Sócrates
de que cambie de opinión, ¿no? ¿Qué nos encontramos entonces? Llegan estos discípulos, bueno, Fedón, la historia la cuenta Fedón, Fedón se le está compartiendo a otros colegas, le están narrando qué fue lo que él vio en ese último día de vida de Sócrates, y lo primero que narra es que llegan a la prisión, se encuentran con que le están dando ya la noticia a Sócrates, y se encuentran a Sócrates haciendo música. Y entonces ellos se sorprenden de alguna forma, ¿no? ¿Por qué Sócrates estaría haciendo música en el último día de su vida? Y Sócrates da una respuesta bien interesante. Dice, bueno, pues qué tal si yo me equivoqué a la hora de interpretar los designios de los dioses y en realidad el tipo de música que querían, digamos, la encomienda que me habían dado no era hacer filosofía en sentido estricto, sino hacer poesía y entonces, pues digamos, por decirlo de alguna forma en mexicano, por si las plays, pues, pues vamos a hacer poesía, ¿no? En el último día de nuestra vida y entonces así, digamos, al menos ya no llegamos en ceros cuando me maten, ¿no? Dice Sócrates, pues ya no llegaremos en ceros, ya al menos podemos rendir cuentas de esa parte, de esa parte por si ese hubiese sido el designio y yo lo hubiera malinterpretado. Y entonces estos se sorprenden un poco porque, bueno, es que es raro verte en o sea, es raro ver que estás en el último día y estás alegre y sabes que es el último día de tu vida, ¿por qué estarías alegre? Y entonces Sócrates, aquí es donde nos va a dar una lección bien interesante sobre su propia filosofía. Bueno, Sócrates, que aquí hemos dicho que esto ya es una filosofía madura de Platón, de manera que lo que Sócrates diga será ya propiamente la voz de Platón, ¿no? ¿Qué es lo primero que nos va a decir? Yo aquí le puse Redemptio Mortis, pero no, es más bien Meditatio Mortis, perdón. La filosofía se presenta como una meditación sobre la muerte. La filosofía se presenta como una ocasión para ahondar sobre la muerte. Y entonces Sócrates realmente se cuestiona y dice, bueno, a ver, ¿por qué le tenemos tanto miedo a la muerte? Ya en la apología había dado una serie de argumentos para decir, oye, no parece que sea claro que la muerte sea un mal. ¿Por qué? O sea, ¿por qué sería preferible cometer una injusticia con tal de evadir la muerte o desdecirse de toda una vida, digamos, de tratar de defender lo correcto, de defender lo justo, lo verdadero? O sea, por qué sería más importante conservar la vida que todo eso, ¿no? Entonces, ya en la apología había dicho, bueno, nosotros sabemos que renunciar a todo eso sería un verdadero mal, y en cambio de la muerte no estamos seguros que sea genuinamente un mal. Bueno, si bien en la apología tenía ese tono un poco dubitativo, donde daba a pie a decir, bueno, no lo sabemos, no estamos seguros, en el Fedón va a dar un giro interesante, porque aquí sí ya va a afirmar justo que la muerte es algo que no necesariamente es malo. Al contrario, pudiese ser la ocasión para algo mejor. Y entonces Sócrates se avienta esta frase que no es literal, ¿no? Yo aquí puse paráfrasis, donde Sócrates de alguna forma da a entender que si bien no es lícito matarse y da una explicación, digamos, básica de esto, porque al final de cuentas Sócrates va a decir, la vida tú no te la has dado, y si tú no te has dado la vida, no es lícito matarte. No es lícito quitarte la vida porque tú no te has dado a ti mismo la vida, tu vida no te pertenece, le pertenece a los dioses y por tanto tú no tienes derecho a quitarte la vida. Sin embargo, quienes se dedican a la filosofía ansían la muerte, desean morir. Y todos los discípulos dicen, bueno, eso, pues no sé, ya se le botó la canica a Sócrates, ya no está pensando con total claridad o algo está pasando porque pareciera que no hace sentido y entonces por eso lo empiezan a increpar, ¿no? Por qué dices esto, Sócrates? Por qué los filósofos desearían la muerte? Y Sócrates se avienta lo que a mi parecer es una de las primeras respuestas a el problema del mal, el gran problema del mal, ¿no? Ese problema de decir, bueno, ¿por qué existe el mal? ¿Por qué los dioses permitirían el mal? ¿No? Este problema que después Lactancio va a formular en este tetragrama, que luego se le atribuye a Epicuro, en fin,
Epicuro, Epicteto, no recuerdo ahorita muy bien, pero está en la obra de Lactancio, eh, que pareciera, bueno, es decir, el gran tema, digamos, uno de las grandes preguntas filosóficas es ¿por qué existe mal? ¿Qué sentido tiene que exista el mal? Cuando pareciera que el mal es el mayor sinsentido que puede existir. Es decir, ¿por qué existe algo así? Pareciera que no tiene sentido que ocurran cosas malas, ¿no? Eh, y Platón va a dar una respuesta que me parece es una de las respuestas más potentes y más complejas, ¿no? Va a decir esto, la esperanza de llegar, dice, ¿por qué el filósofo desea morir? Porque tiene la esperanza de que que si bien está muriendo por una injusticia, que si bien en esta vida se está consumando la injusticia, él tiene la esperanza de que en otra vida, en un más allá, haya algo mucho mejor reservado solo para los muertos. Es decir, tiene la esperanza de que va a llegar junto a hombres justos, hombres sabios, como Pericles, como Solón, como todos estos grandes sabios, los grandes sabios de Atenas, que serán los que verdaderamente lo van a juzgar, y entonces habrá justicia. Es decir, esta frase responde a una pregunta vital que es fundamental. ¿Qué sentido tiene ser bueno en un mundo donde existe el mal? ¿Qué sentido tiene mantenerse, tratar de ser lo más justo que se puede hacer, tratar de ser lo más correcto que se puede hacer? ¿Qué sentido tiene ser una buena persona en un mundo donde vemos que muchas veces a las personas buenas les va muy mal y a las personas malas les va muy bien? ¿Qué sentido tiene eso? Y Sócrates da una respuesta muy potente. Tiene sentido en la medida en que vivamos como si nuestra vida fuera a ser juzgada en un más allá. Si todo se acaba en esta vida, la justicia se consuma y ya, no hay más. Pensemos casos terribles, digamos, como un feminicidio. Es decir, si la muerte es la última palabra, entonces el mal triunfa al final de cuentas. Sin embargo, la filosofía, o al menos la filosofía platónica, apuesta más bien por una cierta esperanza, la esperanza de que decir, no, sigue teniendo sentido ser buenas personas, incluso a pesar de que por una injusticia uno pueda terminar con su propia vida, bueno, puedan terminar matando. Esto hay que tratárnoslo por completo. La muerte es la separación del alma y el cuerpo. Si nosotros recordamos esta definición, todo lo demás que viene en el diálogo se nos va a facilitar muchísimo, ¿no? ¿Qué es lo que dice entonces Sócrates? ¿Cómo explica esta frase que el filósofo ansía la muerte? Y Sócrates va a decir una cosa bien interesante. Pareciera que cuando uno está filosofando, pensemos ya aquí en la teoría de las ideas de Platón, pensemos incluso en el mito de la caverna de la República, ¿no? Pensemos en esta misma idea que cuando uno quiere comprender la realidad, uno busca comprender el qué es las cosas, uno busca la esencia de las cosas. Y para Platón es claro que cuando uno está filosofando, si yo quiero comprender, por ejemplo, qué es una silla, cuál es la esencia de la silla, o qué es la justicia, o qué es la verdad, ¿no? Digo, por poner cosas que no sean tan triviales como la silla, uno no está buscando nada más las instancias concretas, sino está buscando las razones por las cuales decimos que cualquier instancia justa es justa. ¿Cuáles son los criterios por los cuales decimos que algo es bueno? O por los cuales decimos que algo es virtuoso, por los cuales decimos que algo es bello, por ejemplo, o que algo es verdad. Y en ese sentido, Platón se da cuenta, o al menos la epistemología platónica, va a presuponer, o va a proponer, mejor dicho, que la verdad se encuentra más allá de esta realidad mundana. Cuando yo quiero comprender qué es la silla, yo me doy cuenta que la esencia de la silla va mucho más allá de la silla concreta. ¿Por qué? Porque la silla concreta es finita, es contingente, se acaba. Y sin embargo, su esencia parece que tiene un carácter que trasciende a esa realidad material.
Y entonces Platón se da cuenta que de alguna forma, quien busca lo bueno, quien busca lo bello, quien busca lo justo, quien busca lo verdadero, estas son realidades, digamos, que van más allá de lo meramente inmediato y que por tanto trascienden. La verdad es siempre trascendente en Platón. Y por tanto el que filosofa está, la misma actividad filosófica nos lleva más allá de lo material, nos lleva más allá de lo corpóreo, pero tenemos un problema. El cuerpo se presenta, y esto va a insistir en este diálogo, de múltiples formas, siguiendo la tradición órfica, como una cárcel del alma. El cuerpo se presenta como un obstáculo que nos impide seguir contemplando, seguir apuntando a la verdad. Si piensa, por ejemplo, en un caso muy concreto, que es el que aquí pongo, que es el de la enfermedad. Trata de leer un diálogo de Platón con una fiebre de más de 40. Bueno, a ver si esto es posible, no lo sé. O trata de leer con sueño. Es decir, muchas veces, digamos, no es que uno no pueda seguir comprendiendo más, es que el cuerpo tiene limitaciones. El cuerpo nos ata a ciertas necesidades corpóreas en virtud de las cuales tenemos que dejar tenemos que frenar de alguna forma la actividad filosófica para entonces atender esas necesidades fisiológicas. Y entonces, en ese sentido, dice Platón, el cuerpo se presenta como un obstáculo para quien busca contemplar la verdad, esa verdad que no está en las cosas materiales, sino que trasciende la realidad material, esa verdad que es trascendente, digamos, esa contemplación de esa verdad que trasciende la realidad corpórea, eh, se ve frenada, se ve obstaculizada por esas necesidades fisiológicas del cuerpo. Todavía más si nosotros, de alguna forma, estamos muy apegados a las cosas corpóreas. Cuanto más apegados estamos a las cosas corpóreas, más obstaculizados estaremos para la búsqueda sincera de la verdad. Platón en este sentido va a decir esto. El cuerpo es la cárcel del alma, que después se puede ser una relectura de esta expresión platónica, un poco para decir, bueno, una cárcel, pero al mismo tiempo es un medio de purificación del alma, ¿no? Porque en el Fedro, cuando uno analiza el mito del carro alado, en el Fedro Platón explica que el alma encarna en el cuerpo porque tiene, así como tiene deseos que lo impulsan, que lo elevan, por decirlo de alguna forma, tiene ciertos deseos que también lo hacen descender, deseos concupiscentes. Es esta metáfora, ¿no? El alma es como una especie de carro alado que no solo tiene un caballo blanco, un caballo bueno, un caballo malo, donde pareciera que el caballo blanco siempre apunta hacia arriba, siempre busca elevarse, mientras que el caballo negro, que es muy fuerte, siempre empuja hacia lo terrenal, hacia lo carnal, y el auriga, que es la razón, tendría que saber controlar esos caballos para poder elevarse. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces nos dejamos llevar por nuestros deseos y entonces cuando nuestra alma está muy apegada a las cosas corpóreas, Platón usa este símil para explicar por qué el alma de alguna forma se ve en la necesidad de encarnar en lo corpóreo. Ahora, si el cuerpo es un obstáculo para la contemplación de la verdad, liberarnos, es decir, que el alma logre separarse del cuerpo, sería la forma por excelencia por la cual el alma pueda liberarse de ese obstáculo. Y liberándose de ese obstáculo, tendría total libertad para enfocarse en esa búsqueda de la verdad. Y por tanto, si el filósofo es el que ama la verdad, el que busca la verdad, poder liberar al alma, que el alma es nuestra esencia, poderla liberar del cuerpo, es de alguna forma darle la posibilidad de que pueda contemplar la verdad. Y por eso dice Platón, el filósofo incluso estaría dispuesto a cambiar cualquier bien material
por poder alcanzar la verdad. Si el filósofo realmente es aquel que anhela la verdad, que ama la verdad, el filósofo de alguna forma anhela la muerte también. Si la verdad es trascendente, si la verdad no está en lo corpóreo, el alma también anhela trascender esta vida. Ahora, aquí es donde vienen justo las dudas de los discípulos, porque dicen, bueno, a ver, esto suena muy bien, está muy padre, pero ¿cómo estás seguro de que eso realmente es así? ¿Qué te garantiza realmente que el alma puede subsistir a la muerte? De aquí que el diálogo, la discusión, digamos, principal, vaya a girar hacia el tema de la inmortalidad. No porque el tema de la inmortalidad sea el tema principal, ya lo dice Vigo en su estudio introductorio al Fedón, sino porque pareciera que esto no tiene sentido si el alma no es capaz de trascender esta vida. Si a lo mejor en efecto todo eso está reservado para los muertos, a lo mejor en efecto la verdad es trascendente, sí, pero ¿qué tal si esta es la única vida que tenemos? ¿Y si, qué tal si el alma frente a la muerte es parecido al cuerpo, ¿no? El cuerpo se descompone, el cuerpo se termina disolviendo, por decirlo de alguna forma. ¿Qué tal si el alma tiene el mismo destino? ¿Qué nos da esa certeza de alguna forma de que esto no va a ser así? Y Sócrates lo que va a hacer es esbozar una serie de argumentos en contra de esto. El primer argumento se conoce o bien como el argumento de los contrarios, o bien, como lo menciona Vigo en su lectura del Fedón, el argumento de los ciclos. Y la tesis es muy básica. Si la muerte es la separación del cuerpo y del alma, si la muerte es separación, dice, así como los vivos tienen su origen de los muertos tienen su origen en los vivos. De manera que eso da a suponer que el alma puede existir sin el cuerpo. El primer gran temor de los discípulos es que que el alma al estar separada del cuerpo se disuelva. Bueno, este primer argumento va enfocado a decir, bueno, previo a que nosotros existiéramos en esta vida carnal, en esta vida terrena, el alma tuvo que haber existido. ¿Por qué? Porque si el alma no hubiese existido, no hubiera forma en la que nosotros pudiéramos encarnar y que de alguna forma nosotros estuviéramos vivos. Ahora, hay que entender esto a fondo. Sócrates va a usar una metáfora con el dormir y el despertarse. Dice, todas las cosas contrarias tienen su origen las unas en las otras, así como el dormir, la primera condición para poder dormir es estar despierto. Algo que no está despierto, que no tiene la capacidad de estar despierto, de estar en vigilia, no puede dormirse en sentido estricto. Lo mismo pasará con algo, con el despertar. Algo que no tiene la capacidad de estar dormido no tiene la posibilidad de despertar. De manera que el dormir y el despertar se encuentran en un ciclo. Para poder dormir, previamente tenías que estar despierto. Para poder despertar, previamente tenías que estar dormido. Dice, ¿y qué pasaría si lo mismo pasara con la vida y la muerte? Entendiendo que la vida es la unión del cuerpo y del alma, la vida carnal es la unión de cuerpo y alma, mientras que la muerte es la separación. Si así como para morir, para que el alma se pudiera separar del cuerpo, el alma tuvo que haber estado previamente unida al cuerpo, para poder estar unida, previamente el alma tuvo que haber estado separada. Previamente tuvo que haber existido antes de existir, digamos, en esta existencia carnal. ¿Y eso qué implica? Que el alma no necesita del cuerpo para existir. Es decir, que pueden existir almas, dice Platón, sin cuerpo. Ahora, Platón comprende esto como un proceso cíclico. Recordemos que Platón cree en la reencarnación, ¿no? Platón está siguiendo esta tradición nórdica que ellos creen que el alma, según cómo se haya comportado en la vida, según haya tenido una vida orientada a la virtud, a la justicia, a la verdad, pues será un alma que
digamos, será un alma que tenga otras condiciones, que en cambio un alma que no se ha dedicado a todo eso, que ha tenido una vida injusta, que ha sido mala persona, es un alma que necesariamente tendrá que reencarnar ya no necesariamente en un cuerpo humano. Ya no, la reencarnación no necesariamente es en la misma especie. Uno puede reencarnar en otra especie según la calidad de vida, la calidad moral de vida que haya tenido durante su existencia humana, ¿no? Por decirlo de alguna forma. De manera que a lo mejor si tú te has portado muy mal, pues a lo mejor reencarnas en planta o de manera que la única, digo, uno tendría que pensar, bueno, qué tan malo tiene que ser uno para que la única posibilidad para que no la termine regando en la vida o no termine cometiendo injusticias, es que de plano no se pueda uno mover, ¿no? De esa forma, por eso decíamos también, si bien el cuerpo es una cárcel del alma, también habría que hacer después esta reivindicación, decir, bueno, también es un medio de purificación del alma. ¿Purificación de qué? De esos deseos corpóreos. El cuerpo humano para Platón es un cuerpo que de alguna forma tiene menos dependencia de las cosas corpóreas y por tanto puede enfocarse más en la contemplación de la verdad, tiene los medios necesarios para enfocar su existencia a la contemplación y a la búsqueda de la verdad, a la búsqueda del bien, a la búsqueda de la justicia. Y entonces Platón dice, esto es un proceso cíclico en el cual una cosa va suponiendo a la otra y eventualmente si nosotros rompiéramos el ciclo, pues ya no se daría ni el dormir, ni el despertarse, ni el vivir, ni el morir. Y eso de alguna forma es el destino del alma. El alma tendría que aspirar a ya no depender de las cosas corpóreas, a ya no estar apegada a las cosas carnales. ¿Para qué? Para poderse abocar a la auténtica realidad, ¿no? Que la realidad es trascendente. La verdad es trascendente. Y entonces, si el alma realmente, pensemos incluso en esa metáfora del saber y el sabor, ¿no? Donde así como el alimento nos nutre y nos hace crecer, pues así de alguna forma el saber también nos hace crecer espiritualmente, por ponerlo de cierta forma, ¿no? Platón de alguna forma diga, la verdad nos hace crecer a nivel del alma, a nivel de la psique. Y entonces, si nosotros queremos aspirar a la virtud, pues tenemos que, y por tanto a la felicidad, porque pues, recordemos que en la visión platónica, la virtud está perfectamente asociada a aquella eudaimonía, ¿no? Aquella daimon, ¿no? Ese daimon que es el que aconseja a Sócrates, ¿no? Y el que dice cuándo tiene que ir a cierto lugar o cuándo tiene que refrenarse, cuándo ¿no? Es esa conciencia moral que de alguna forma le va diciendo por dónde tiene que orientarse, ¿no? Y un buen daimon sería tener una buena conciencia de alguna forma. La felicidad sería tener este buen genio, este buen daimon, ¿no? Entonces, si uno aspira a tener esa vida plena, esa plenitud, solo se puede alcanzar en la contemplación de la verdad, de la justicia y del bien, que no son terrenos, que no son mundanos, y el alma tendría que entonces aspirar a ese ciclo. Entonces, claro, este primer argumento nos muestra que el alma puede existir sin el cuerpo. Y aquí es donde uno de sus discípulos dice, bueno, curiosamente, esto nos recuerda a otro momento, y aquí Platón está evocando al Menón, donde en el Menón hace este experimento con el esclavo, ¿no? Donde le empieza a hacer una serie de preguntas sobre geometría, y entonces eventualmente el esclavo que no sabe, que nunca ha estudiado geometría ni matemáticas, eventualmente va deduciendo las respuestas, y entonces Platón pretende demostrar esta tesis de que aprender es recordar y que de alguna forma el esclavo lo único que está haciendo al momento de responder es ir recordando aquello que su alma ya había aprendido en otro momento, en otra existencia, ¿no? Y entonces aquí, claro, este argumento es muy importante porque esto ya no solo nos indicaría que el alma puede existir sin el cuerpo, sino que también nos podría indicar que el alma puede existir sin el cuerpo y además existe con todas sus facultades cognitivas, racionales, de manera que puede seguir contemplando la verdad, ¿no? Porque pudiera ocurrir que el alma siguiera existiendo sin ninguna de esas facultades, y entonces, ¿qué sentido tendría apostarle por una existencia donde el alma sigue ahí, pero sin poder hacer nada, ¿no? Para Platón es muy claro que esto no es así porque el alma sigue conservando
sus capacidades cognitivas, y eso se ve justo en el argumento de la anamnesis. Parece que el alma siendo inmortal es la tesis, ya que lo que aprender a recordar sería imposible aprender algo si el alma no existiera con anterioridad. Y Platón va a explicar esto de la siguiente forma, ¿no? Bueno, le pide Sócrates al discípulo que explique y que recuerde el argumento, y entonces el discípulo recuerda este argumento de la siguiente forma. Dice, bueno, si nosotros cuando vemos algo, ese algo nos evoca, nos recuerda algo más, bueno, ahí estamos frente a un proceso de la memoria, donde nosotros estamos, digamos, no sé, si tú te vas por un café y el café te recuerda, te hace pensar en el café de la abuelita, en el café, no sé, de Chiapas o algún café así delicioso que tú hayas tomado, y que ese café de alguna forma, bien porque sea semejante o bien porque sea diferente, te hace pensar en este otro café. Bueno, ese proceso se llama recordar. Y cuando nosotros recordamos, estamos haciendo algún tipo de comparación. Estamos comparando ese café que estamos tomando en ese momento con el café que en otro momento tomamos, y estamos estableciendo esa relación de comparación donde decimos que es igual o diferente. Ahora, cuando nosotros estamos haciendo esa comparación, estamos suponiendo la idea de lo igual en sí. ¿De dónde rayos sacamos la idea de lo igual si nosotros no tenemos experiencia de lo igual? Platón va a hacerse esa pregunta, es decir, nosotros podemos pensar en la igualdad en sí misma, ya no en la igualdad entre un café y otro, sino en la igualdad en sí misma que está supuesta en cualquier comparación, que nosotros no podemos hacer comparaciones sin pensar en la idea de igualdad. Y Platón dice, bueno, ¿de dónde nos viene esa idea? Entonces, bueno, si nosotros al ver un objeto pensamos en otro, es un proceso que se llama recuerdo, y si nosotros al comparar una cosa estamos pensando en la idea de igualdad, y la idea de la igualdad no la pudimos aprender en ningún momento, en ninguna experiencia sensible, no hay ninguna experiencia sensible que nosotros tengamos de la igualdad. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a analizar, pensemos por ejemplo en dos gemelos idénticos, lo que se conoce como los gemelos idénticos, pues al final de cuentas nos vamos a dar cuenta que no son tan idénticos como nosotros creíamos que eran. Al final de cuentas hay cosas en las que se distinguen, a lo mejor algunas un tono un poquito ligeramente más agudo, uno un poquito más grave, ¿no? Y podemos notar esas diferencias, ¿no? Como las huellas digitales, por más parecidas que pueda ser una huella digital de una persona a otra, pues todas las huellas digitales son únicas, ¿no? Eh, Platón va a decir, y entonces, ¿dónde rayos sacamos la idea de la igualdad? Si nosotros no tenemos, nosotros cuando nos ponemos a analizar, si por más que digamos que todos los árboles, son igualmente árboles, en el fondo nos damos cuenta que no son exactamente igualmente árboles. ¿Por qué? Porque cada uno, la idea de árbol se instancia, digamos, en cada árbol de una forma concreta que le individúa y le hace ser este árbol. Sin embargo, nosotros somos capaces de pensar en la igualdad. ¿De dónde entonces nos vino esta idea de la igualdad? Y Platón va a decir una cosa muy interesante. La única alternativa es que esa idea, que el alma haya conocido esa idea antes de esta existencia. De manera que, si la pudo conocer, el alma sin el cuerpo cuenta con todas sus facultades cognitivas, cuenta con todas sus facultades racionales, y por ende se sigue que el alma sin el cuerpo puede existir de la misma forma, de alguna manera. ¿Cuál es el problema con esta? Claro, que aquí estamos predisponiendo la teoría platónica de las ideas, ¿no? El alma en el más allá, en esa otra vida, antes de encarnarse en el cuerpo, tuvo que haber conocido estas ideas, ver frente a frente las esencias, que es la auténtica realidad, ¿no? Para Platón la realidad no está en las cosas concretas, en las cosas materiales, sino en la esencia de las cosas que trasciende la realidad material, de manera que si el alma tuvo acceso a esas ideas, tuvo acceso a ideas como la unidad, como la igualdad, como la verdad, como la justicia. El alma es la única forma en la que el alma, viendo instancias concretas
digamos, participadas en esta realidad material, pues de alguna forma recuerde, y por eso dice aprender es recordar. ¿Cuál es el problema con esta visión? Que el alma de todas formas pudiera ser que la muerte fuera un proceso tan violento que incluso con cada reencarnación fuera el alma, no sé, desgastándose y eventualmente eso pudiera ocurrir de tal manera que una vez llegado, digamos, a poder purificar el alma, pues el alma estuviera tan desgastada que al morirse, pues se disolviera. ¿Cómo va a responder esto Platón? Pues con un tercer argumento. Se conoce como el argumento de la afinidad. Y este argumento también es muy interesante. ¿Por qué? Porque Platón va a decir que de alguna forma el alma es parecida a las ideas, al eidos, a los eidos, ¿no? El alma de alguna forma comparte una naturaleza semejante a las ideas y si le hacemos casos a los dictums griegos, digamos, de la antigüedad, se solía decir que lo semejante tiende a lo semejante y si lo semejante tiende a lo semejante, pues el alma tiene esa tendencia no a las cosas terrenas, que son contingentes, que son mortales, que cambian todo el tiempo, que son mutables, sino que más bien tiende a el mundo de las ideas. ¿Cómo va a mostrar esto? Pues va a ser un argumento muy sencillo, ¿no? Platón va a volver a esta idea de la muerte. La muerte es separación del cuerpo y la muerte es, de alguna forma, disolución. Y lo que se puede disolver porque tiene partes. El cuerpo se puede disolver y se puede descomponer porque se compone de partes. Si no estuviera compuesto de partes, no se podría disolver en partes. Pero en cambio, las cosas que son simples, que lo simple es lo opuesto a lo compuesto, lo simple no se puede descomponer. Los seres simpliciter no se puede descomponer. Y esto es propio de las ideas. Cuando nosotros pensamos en lo justo, no pensamos que hay muchas justicias. Pensamos que hay una justicia, pensamos que existe la justicia, con mayúsculas, y que cada acto de justicia concreto es una instancia de la justicia. Lo mismo va a pasar con lo bueno, con lo igual, con lo verdadero, con lo uno, ¿no? Pensando incluso muy cercano a esta herencia parmenidia que tiene Platón, ¿no? Pensamos en la idea de lo uno bueno, por ejemplo, ¿no? Lo uno bueno y bello. Cuando pensamos en lo bello también pensamos que hay solo una idea de lo bello. Dice, porque tendría que haber solo una esencia de lo bello, igual de lo bueno. Tendría que haber una esencia de lo bueno, en virtud de la cual digamos que cada cosa que es buena porque de alguna forma participa de la idea de lo bueno. Ahora bien, Platón va a decir, en el caso del ser humano nos encontramos con una cosa muy peculiar. Nos damos cuenta que es una distinción que después va a tomar San Agustín, por ejemplo. En el ser humano encontramos que hay algo que es visible, algo que vemos, que es el cuerpo, y hay algo que es invisible, que no vemos. Y sin embargo vemos que eso, nos damos cuenta, que eso que es visible, de alguna forma se encuentra subordinado a aquello que es invisible. ¿Por qué? Porque cuando yo pienso en algo, cuando pensamos, por ejemplo, si la relación entre cuerpo y alma, para Platón es claro que no es el alma la que esté subordinada al cuerpo y que por tanto esté atada a las cosas corpóreas. Al contrario, es el alma la que tendría que mandar sobre el cuerpo. Nosotros cuando pensamos, por ejemplo, las acciones, cuando hablamos, por ejemplo, de teoría de la acción, nos damos cuenta que la diferencia entre un mero movimiento corpóreo de cualquier objeto y una acción intencional, la diferencia está en que la acción intencional no se agota en el mero movimiento corpóreo, sino que presupone algo más, presupone que una serie de deseos, una serie de creencias, una serie de es decir, una serie de disposiciones internas del sujeto que no son visibles, que incluso podríamos pensar en dos acciones, dos movimientos que son muy parecidos, como el apagar la luz o encender la luz, que, es decir, hacemos exactamente el mismo movimiento,
pero lo podemos hacer por motivaciones totalmente diferentes. Yo podría prender la luz simplemente para dar un ejemplo de cómo esto funciona así. O podría prender la luz para leer, o podría prender la luz simplemente para orientarme, o podría prender la luz simplemente por costumbre, por hábito. Es decir, un mismo movimiento corpóreo puede responder a muchas motivaciones. Con lo cual nos damos cuenta que de hecho el movimiento corpóreo solo es parte de una acción intencional cuando responde a esa intención. Yo podría caer porque me aventé de un avión, por decir algo, o podría caer porque me tropecé. ¿Cuál es la diferencia? Que en el acto de tropezarse, yo no decidí caer, yo no quería caer. Y en cambio, en el otro es un acto intencional justo porque presupone que hay una intención de parte del sujeto que ejecuta la acción. De manera que lo corpóreo se encuentra, dice Platón, subordinado al alma. Y el alma, a diferencia del cuerpo, no es compuesta. Mi esencia es única. Lo que me hace ser yo es único. Roberto no es muchas personas. Roberto es una persona. Y por tanto, el alma es simplícita. A diferencia del cuerpo que tiene partes y que por tanto se puede descomponer. Pero si el alma es una, el alma no se puede descomponer y si no se puede descomponer, por tanto es inmortal. Claro que esto los discípulos de Sócrates pues todavía tienen ciertas dudas y por eso Platón añadirá lo que se conoce como el argumento final. Este argumento se puede reconstruir de una forma muy fácil, ¿no? La tesis está dado que el alma participa de la vida, es eterna e inmortal. Y pone parte de esa primera premisa. La muerte es lo contrario a la vida, eso yo creo que cualquiera lo podemos admitir de una forma muy sencilla. La muerte es lo contrario a la vida. La muerte, el alma, perdón, es principio de vida. Y si es principio de vida, es opuesta a la muerte. Si el alma aceptara la muerte, si el alma es capaz de morir, estaría aceptando lo contrario. Es como si tú dijeras que lo blanco puede ser negro y seguir siendo blanco. Que si no, no, lo blanco no puede admitir lo negro y seguir siendo blanco, ¿sabes? De manera que los contrarios no se excluyen entre sí. Y si el alma, que es vida, que es principio de vida, no puede admitir la muerte, la conclusión es muy fácil. El alma no puede morir y lo que no puede morir se llama inmortal. Ahora, aquí Platón en la conclusión de este argumento añade algo más, que es parte de esa herencia para venir. El alma es inmortal, es indestructible y Platón concluye, y por tanto eterna. Ha existido siempre y existirá por siempre. Bien, al final de cuentas, bueno, claro, los discípulos no es que no entiendan los argumentos, sin embargo, pues bueno, van a matar a su maestro, ¿no? No es una cuestión sencilla que uno pueda dirimir de cualquier forma y por tanto, eh, eh, pues bueno, se quedan siempre acongojados y la forma en la que normalmente Sócrates suele reconfortar o explicar, ya cuando se da cuenta que los argumentos, por más que sean buenos argumentos, pues no llegan a esa finalidad, pues suele contar este mito, entonces cuenta este mito del final de nuestra existencia y del Hades, en fin, que yo no voy a meter a analizarlo. En fin, el diálogo concluye con Sócrates bebiendo la cicuta y por tanto muriendo.